Prepara tus preguntas y comentarios. Llámanos y estaremos listos para atenderte. Gabriel Velázquez en su programa Camino de Vida. Mis queridos amigos de Camino de Vida, para ustedes y sus familias el mejor deseo porque sea un día lleno de bendiciones. El Señor nos habla hoy de cómo debemos detenernos cuando el peligro acecha, cómo debemos mirar hacia lo que Él tiene dispuesto para que suceda y en donde no debemos en ningún momento colocar nuestra existencia a una carta de juego o a una apuesta que hagamos en forma indebida. También nos indica, como Romanos nos enseña, que la gracia del perdón y la salvación solamente vienen con Jesús. A través de su palabra conoceremos un poco de en qué forma nosotros debemos tratar de descubrir cuál es la voluntad de Dios. Y en estas enseñanzas, démosle paso a cómo es que solo una partida de bridge. Nos dice Mateo, huye de la ira que vendrá. En el incendio del Hotel La Salle, en las primeras horas del día 5 de junio de 1947, murieron más de 60 personas y gravemente fueron heridas 200 más. 10 de los que murieron perdieron la vida al saltar por las ventanas. Un poco antes de declararse el incendio, un comerciante de Chicago había telefoneado a su esposa desde una de las habitaciones del hotel para decirle que estaba jugando al bridge con unos amigos. Ella le rogó que fuera a casa inmediatamente y él aseguró que lo haría tan pronto como terminara una partida de bridge que estaba jugando. Pero después de pocos minutos que duró todavía en la partida, se declaró el incendio. Y al día siguiente, el cuerpo del hombre de negocios fue sacado carbonizado entre las ruinas. La partida de naipes le costó la vida. Cuando Dios dice que nos arrepintamos ahora, no quiere decir la semana entrante, ni el mes entrante, ni dentro de un año. Muchas almas se han hundido en el barco de las buenas intenciones, queriendo escoger la fecha para cuando ellos humanamente quieran decidirlo. Nosotros somos herederos de la gracia divina porque en su bondad Dios nos ha regalado a través de Jesús la herencia de su salvación. Roguémosle al Hijo Eterno que lo llene de determinación para escuchar y hacer lo que viene de su palabra. Aceptemos la misericordia divina como el regalo más grande al que podemos aspirar, porque es el regalo de la gracia y de la vida eterna. Y aquí Pablo en Romanos 5, 1 y 2 nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La gracia del perdón y de la salvación solamente son pertenencia de Jesús. La preciosa sangre de Cristo nos ha redimido y nos ha dejado ver cuál es la posesión y en qué posición nos encontramos cuando, habiendo escuchado la voz del Señor, hacemos caso omiso y nos rebelamos a su palabra, haciendo solo nuestra humana voluntad. Cuando en el sentido humano permitimos que solo las emociones tengan valor en el interior de nuestras vidas, entonces hemos permitido
que toda la esencia sobrenatural sea despreciada, para que solo valgan ante nuestros ojos los resultados que satisfacen los sentidos y la bajeza de nuestra naturaleza. La rebelión de las cosas del Señor no está manifiesta solo en decir que no estamos dispuestos a escuchar. Ello es solo soberanía real del Padre, quien hace oír y escuchar conforme Él lo quiere. Es algo más, es intentar con cada gesto, acción, palabra o manifestación humana establecer una limitante con todo lo que sea de las cosas de Dios. Es también sembrar en nosotros y en la vida de quienes tienen cercanía a nuestro parecer y pensamiento doctrinas que nos alejan de la verdadera realidad de Jesucristo, de su hermosa acción de reivindicación, de su palabra y por sobre todo de la alabanza hacia su deidad, la entrega y oración que nuestro espíritu debe hacer ante quien es el único digno de toda acción noble y digna que pueda salir de nuestras vidas como criaturas humanas de limitada capacidad. Para la pureza de Jesucristo y para la perfección de Dios Padre, nuestra naturaleza no puede alcanzar ninguna posibilidad de llegar a Él. Pero la misericordia divina nos ha permitido que seamos escuchados a través de Jesús, quien habiendo realizado su acción de regeneración y vida, nos deja abierto el camino en el cual podemos dar los pasos que nos lleven a su seno, a su sendero, y ser escuchados en todo por la divina providencia y por la voluntad de Dios. Estaríamos irremediablemente perdidos si el Señor no hubiese aceptado el sacrificio de amor de Jesús. Y por eso es que en Él tenemos entonces la verdadera fuente de rehabilitación, de regeneración, perdón y esperanza y certeza de que Él tomará todas nuestras debilidades, cambiándonos y haciendo que a través de Jesús podamos ser regalados de la gracia suprema, que es única para su salvación, dada en el amor que Dios tiene para con sus criaturas señaladas. No hagamos ostentación de lo que tenemos hoy. No entremos a mirar de que si somos salvos por gracia divina, tú no puedes ser salvo. Porque a veces, hasta en esa parte negativa que tenemos como seres humanos, como es el egoísmo, escondemos diferentes formas de pensar hacia nuestros semejantes. Considerémonos amparados y protegidos por el perdón de Dios y brindémonos enteramente para hacer conocer que la palabra divina puede llegar para los que hoy se niegan a hacerlo, a recibirla y a escucharla. Aquí es donde entramos a mirar esta parte que es tan interesante, como el Salmo 143, que la letra dice: líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Y solamente cuando Dios pone en nosotros el querer y el obrar de su voluntad, es como nosotros podemos hacer eso al cual hemos llamado en este corto estudio, van a ser 5 partes en donde debemos preguntarnos: ¿qué tal si descubrimos la voluntad de Dios? Y ante este, que es un llamado que el Señor hace a nuestro corazón, digámosle: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Estudiamos en los próximos días algunos elementos que nos ayudan a entender la voluntad de Dios para nuestras vidas.
Comencemos con lo que llamamos espíritu. Tu espíritu regenerado te capacita para conectarte con Dios y responder a Él. La Biblia dice: los que no son espirituales no pueden recibir estas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todos les suena ridículo, no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, de acuerdo a como Pablo nos dice en 1 Corintios. ¿Puedes entender algo en tu espíritu sin comprenderlo en tu cerebro? ¿Te suena extraño? No lo es. Todos ustedes, en cambio, han recibido unción del Santo, de manera que conocen la verdad. Y aquí, en la primera carta de Juan 2:20, nos lleva a que entendamos cómo es que a veces un versículo salta a tu vista mientras estás leyendo la Biblia y sabes que es Dios hablándote y dirigiéndote la palabra. Quizás en el momento no tenga mucho sentido, pero resuena en tu espíritu como algo correcto. Usamos palabras distintas para describir estas experiencias y nos vamos dirigiendo nuestra mirada hacia lo que creemos y entendemos que es lo que el Señor quiere mostrar. Usamos palabras de acuerdo a esas guías o señales. A veces las entendemos mal y a veces podemos cometer errores con ellas. Pero a todos los cristianos más maduros puede sucederles. En su juventud Dios le habló al profeta Samuel en 4 ocasiones distintas antes de que finalmente reconociera su voz. De la misma manera en que tú ejercitas tu cuerpo para fortalecerlo, así tienes que ejercitar tu espíritu para que se vuelva más agudo y sensible a Dios. El alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Esto nos lo dice Hebreos 5:14. Por eso, empezar a descubrir cuál es la voluntad de Dios. En esta primera parte tenemos la guía especial, que es mostrarnos cómo nuestro espíritu tiene que estar siendo ya, desde ya, en una fuente iluminada para que el Señor sea el que le dé luz y empecemos a entender lo que Él quiere que nosotros entendamos. Únicamente eso y solamente eso. Pensemos y meditemos un poco sobre cuál es la frase que el Señor quiere que conozcamos. Y es: todos los días son buenos porque han sido creados por Dios para nuestra bendición. En este aspecto, entendamos cada momento y cada situación, cada instante, para que podamos reconocer que solamente cuando el Señor indica, manda y señala, es cuando debemos obrar para satisfacer lo que Él quiere que hagamos. Amigos míos, desde noviembre 2, caminemos buscando ser mejores. Hablaremos de generosidad, dar sin esperar nada a cambio. Acompáñenme. Orémosle al Señor, digámosle: gracias Padre Santo, gracias Señor Salvador y Dios eterno, por abrir tu corazón para el perdón de todos nuestros pecados y por obrar en cada uno de nosotros de acuerdo a tu bondad y voluntad, haciéndonos entender que solamente tú eres Dios
y Juez supremo sobre toda la creación. Oramos en el nombre sagrado de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Gracias por estar con nosotros en este su programa Camino de Vida. Los esperamos mañana, si esa es la voluntad del Señor. Muchas gracias. Buenas tardes. Llegamos al final del programa Camino de Vida. No te vayas. Sigue en sintonía de Radio Amor 91.9 FM en Baton Rouge. Si deseas donar para el sostenimiento de Radio Amor y de este programa, puedes llamar al 225-261-2837 y te daremos la información para hacerlo. O envía tu donación para Radio Amor 91.9 FM al 10870 Lovett Road, Baton Rouge, Luisiana. Código postal 7818.